Buenas tardes, vamos a dar inicio. Bueno, buenas tardes a todos, ¿verdad? Hoy tenemos a otra invitada. Seguimos con el desarrollo de las ponencias. Hoy tenemos a la ingeniera Saraí. La ingeniera Saraí es egresada de la Universidad Nacional Autónoma igual y está desarrollando su tesis ya en la maestría de Ingeniería de Alimentos en la Universidad de Biobío en Chile. Así que hoy nos va a compartir un interesante tema sobre el enriquecimiento de alimentos, impregnación al vacío en frutas mínimamente procesadas. Así que, bienvenida a la ingeniera Saraí. Vamos a escucharla y al final cualquier duda o cualquier comentario que tengamos lo podemos plantear. A todos mis alumnos en específico les recuerdo que enciendan su cámara porque es una clase más. Así que vamos a escuchar a la ingeniera Berti Saraí Hernández. Hola, me están escuchando, ¿verdad? Sí. Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien allá. Les saludo desde acá del sur, bueno, por ahorita al menos. Y desde el laboratorio número 2 de la Universidad del Biobío. Pues no logré llegar a mi casa, así que ni modo, tocó desde acá. A ver si me acuerdo cómo compartir. A la par del micrófono hay una flechita hacia arriba. A ver, solo me sale la opción de pantalla completa. No me sale la opción de la presentación, solo compartir la presentación. ¿Están viendo mi presentación? Sí. Ya. ¿Se ve? Sí. Ok. Bueno, jóvenes y demás invitados, es un placer saludarles y compartirles un poco del conocimiento, pues hemos visto hasta ahorita, debido a las ponencias que se han dado, de que la ciencia de alimentos abarca muchas cosas y la mayoría, pues desde mi punto de vista, muy, muy interesantes. Así que yo les vengo a enriquecer un poco más el conocimiento hablando sobre alimentos enriquecidos mediante lo que es la impregnación al vacío en frutas mínimamente procesadas. Al final les voy a mostrar que la impregnación al vacío no solo se ha aplicado en frutas, sino también en otros procesos. Eso vamos a hablar hasta el final. Y partimos desde la importancia de la ciencia de alimentos en el contexto actual. Pues, ¿qué está sucediendo ahorita? Desde el año pasado a este año, pues estamos viviendo lo que es una pandemia, lo cual ha venido pues a causar muchas pérdidas económicas, pero también en la crisis es donde más nos hemos mejorado, donde más, debido a la crisis, hemos mejorado en muchos aspectos y, por ejemplo, ha venido a haber este tipo de ponencias que se hacen en vivo y que se pueden recibir uno desde su casa. Entonces, esa es una de las ventajas por las cuales se está viviendo este contexto. Entonces, partimos de que hay una pandemia, lo cual nos ha obligado a estar en casa. Y el estar en casa implica que de repente uno genera así como síntomas de depresión, ansiedad, entre otras cosas. Entonces, una de las cosas que ha generado la pandemia es el querer estar comiendo más. Entonces, de ahí
que se ha aumentado lo que son los casos de obesidad y sobrepeso, aparte de los que ya se habían aumentado. Partimos de que hay países como Chile o México que están sufriendo lo que es un aumento de obesidad y sobrepeso, y que debido a ello hay un gran aumento de lo que es la diabetes tipo 2, la cual se puede generar por una muy mala alimentación, una alimentación con exceso de azúcares, grasas de tipo saturadas, bajo contenido de proteína, absolutamente nada de vegetales y quizás frutas muy, muy ricas en azúcares. Entonces, esto ha venido a aumentar lo que es la diabetes tipo 2. Entonces, debido a ello y también a lo que es el veganismo, como lo ven aquí, porque muchas personas ahora han optado por volverse vegetarianas o veganas, o en el punto de comenzar a reformular, a hacer nuevas reformulaciones de alimentos. Esto debido a que muchos de los países han optado por lo que es este sistema de sellos. Yo sé que en Centroamérica, bueno, al menos yo tengo entendido que en Centroamérica hasta ahorita no se maneja este tipo de sellos, pero ese tipo de sellos sí lo van a encontrar en productos como lo es México, Colombia, Uruguay, Chile y, si no me equivoco, Ecuador también lo está implementando, lo que es este tipo de sellos, los cuales nos dicen qué es lo que contiene el producto. Generalmente el producto va de 1, 2 hasta 3 sellos, que sería lo más común, y muy poco común es encontrar los 4 sellos, pero yo ya lo he visto en algunos tipos de productos. Entonces, debido a ello, ya que las industrias no quieren tener estos sellos porque estos sellos hacen de alguna manera o crean o se meten en la conciencia de las personas de que ya este tipo de sellos me va a hacer daño. La industria de alimentos ha tenido que hacer nuevas reformulaciones, al igual que lo que es el veganismo y lo que es las nuevas, ¿cómo dimensionárselos? Los productos libres de gluten, libres de lácteos, libres de cualquier tipo de cosa o azúcares que puedan hacer un daño en lo que es la salud intestinal de las personas. Entonces, de ello partimos a que ahora el consumidor está exigiendo alimentos que tienen que ser del tipo nutracéuticos, funcionales o fortificados. Cada uno con su diferente especificación, la cual, si lo buscamos, vamos a encontrar qué tipo de productos encajarían en cada uno de ellos. Entonces, cuáles serían los nutracéuticos, cuáles serían los funcionales y los fortificados. Entonces, cada uno de ellos es una exigencia que el consumidor ahora está dando. ¿Por qué? Porque quieren productos que sean más saludables, que cuando yo me lo esté tomando obtenga un mayor beneficio. Por ejemplo, el otro día estaba tomando un jugo de manzana que estaba enriquecido con polifenoles del té verde. Entonces, eso de verdad me pareció bastante interesante. Cuando lo vi fue como, wow, o sea, no solo estoy tomando jugo de manzana, también está enriquecido con un tipo de compuesto bioactivo que es bueno para la salud. Entonces, en este tipo de exigencias que los consumidores han estado dando, partimos que la industria de alimentos tenemos que irla innovando, tenemos que ir reformulando nuevos productos o creando nuevos productos que vengan con alguna de esas 3 características dentro de los productos. Y de ello partimos a lo que es uno de los procesos que no es tan nuevo, les voy a mencionar, pero que se ha venido estudiando y se ha venido implementando en ciertos tipos de industria y también en lo que es la gastronomía, lo cual es la impregnación al vacío. Este proceso se utiliza para lo que son frutas mínimamente procesadas, productos que son de humedad intermedia, para la creación de alimentos funcionales y para mejorar diferentes procesos de conservación de alimentos. Entre ellos, uno de estos procesos de conservación de alimentos es el secado. Entonces, ¿en qué consiste la impregnación al vacío? Esta nos va a consistir en lo que es un intercambio del gas o líquido interno que tienen los poros de la fruta y este va a salir
por medio de una fase líquida externa, va a salir debido a lo que son los cambios de presión por los mecanismos hidrodinámicos que van a actuar en lo que es el proceso. Entonces, aquí les muestro unas imágenes. Lo que les muestro aquí en las imágenes es, por ejemplo, una piña. No creo que la imagen se mire como muy bonita, discúlpenme ahí mis malas capturas. La imagen es de una piña que ha sido no tratada, porque siempre vamos a partir de un control. Una que ha sido tratada sin con impregnación, pero sin vacío, y dos que han sido tratadas con impregnación al vacío, pero en diferentes tipos de presiones. Entonces, ya que estamos hablando de ello y les mencioné acerca del mecanismo hidrodinámico, vamos a ver cómo funciona esto de la impregnación al vacío, porque ya mencioné mecanismos hidrodinámicos y por cambios de presión. Entonces, ¿qué sucede en estos mecanismos? La impregnación va a suceder por dos pasos. El primer paso es la aplicación del vacío. Entonces, cuando aplicamos el vacío, que es prácticamente bajar lo que es la presión atmosférica, vamos a obtener que el aire que está atrapado, que es el aire de los poros, aquí más o menos les dibujé una matriz alimentaria, que me salió esta de 3×3, aunque los poros de las frutas no son tan ordenados como se van a ver aquí, tan bonitos como yo los dibujé. El aire atrapado se drena de los espacios intracelulares del tejido sumergido en la solución de impregnación. Ya vamos a hablar de qué tipos de soluciones son las que se impregnan cuando se restablece la presión atmosférica. Entonces vamos a agregar, vamos a tener que en la matriz, que es esta, va a entrar lo que es la solución y va a salir el gas. Y también a la parte de que va a salir gas, va a haber un intercambio de la humedad que hay dentro de la fruta. Por eso es un proceso ideal para lo que es el secado. Entonces, ¿qué sucede? Primero yo le apliqué el vacío. Entonces, cuando yo le apliqué el vacío, sucede lo que es el fenómeno de deformación y relajación, que lo tengo aquí en siglas en inglés, Deformation and Relaxation. Fenómeno. Entonces, ¿qué va a suceder? Que aquí la matriz, cuando yo le aplique el vacío, se va a comprimir. Y luego de un tiempo que yo la tengo en el vacío, donde va a estar saliendo el gas y va a comenzar a entrar, yo comienzo a restaurar la presión atmosférica. Una vez que la presión atmosférica se restaure, el vacío que se generó aquí se va a liberar. Entonces, aquí se comprimió y luego, ¿qué sucedió? Se va a relajar. Entonces, luego de que la matriz se relaje, lo que va a suceder es que la solución va a penetrar dentro de los poros y estos poros se van a ir llenando. Entonces, y ahí es donde yo voy a tener mi matriz impregnada. ¿Qué sucede aquí? Que aquí también yo tengo que contar el tiempo que yo voy a agregar. Voy a partir de que voy a tener un tiempo 1, donde voy a agregar lo que es el vacío, y un tiempo 2, donde la presión atmosférica se va a restaurar. Entonces, partiendo de ello, vamos a ver qué factores son los que me van a afectar este proceso, o qué factores tengo que tomar en cuenta cuando yo quiera aplicar este proceso. Entonces, en este proceso voy a tener que tener en cuenta pero muy en cuenta cuáles son las propiedades estructurales de la matriz. O sea, cómo son los poros, cuál es el tamaño de los poros y qué forma tienen los poros. Pues yo les mostraba una matriz bonita ahí, pero eso no sucede. Entonces, ¿qué tipo, cuál es el tamaño de los poros, qué forma van a tener estos poros? Esto va a ser muy importante. ¿Qué distribución van a tener? Porque en el poro es donde va a entrar. Entonces, dependiendo del tamaño y el número de poros que tenga, más solución podría entrar. Depende mucho de la geometría de la muestra. O sea, si es redonda, si es en placas, así como esta de aquí,
o si es en cubos, eso depende mucho, porque ahí es donde va a poder entrar. El tamaño de la muestra va a influir mucho. Si la muestra, por ejemplo, tiene un grosor mucho grosor, eso implicaría demasiado en que, por ejemplo, la solución entraría en lo que es la parte, en la superficie, más no lograría llegar hasta, digamos, hasta el centro, podría ser. También va a depender mucho de la concentración de la solución, que eso vamos a hablar más adelante, el tipo de soluto, pues, aunque yo les he mostrado que se usa para procesos de secado, también hay otros tipos de procesos por los cuales se usa que funcionan como conservación, y hablamos de que no solo el secado funciona como conservación. Vamos a mencionar, por ejemplo, los procesos de salado de algunos tipos de carne, que se los voy a mostrar más adelante. Hablamos del tipo de soluto. ¿Qué tipo de soluto es el que yo voy a usar en mi solución para impregnar? La presión, esto va a ser muy, muy importante, porque eso va a influir mucho en el mecanismo hidrodinámico. O sea, cuánta presión yo le estoy aplicando. En muchos casos y muchos estudios utilizan temperatura, y esto va a ser un factor muy importante. ¿Por qué? Porque la temperatura, cuando yo le aplico temperatura, es donde va a suceder que los poros se puedan abrir. Sí, que los poros se puedan abrir, o que algunos de los compuestos se puedan degradar también. El tiempo de proceso, que ya hemos hablado de que hay un tiempo 1 y un tiempo 2, en donde el tiempo 1 es el vacío y el tiempo 2 vamos a hablar de que es la restauración de la presión atmosférica, y la relación muestra-solución, que esto va a ser bastante importante. ¿Cuánto de muestra voy a agregar y cuánto de solución voy a tener para poder realizar la impregnación? ¿Qué cálculos son muy importantes en lo que es la impregnación al vacío? Me disculpa porque las fórmulas a mi apreciación no se miran tan dignas de una presentación. Es muy importante hacer los cálculos, por ejemplo, digamos en frutas, generalmente. Estos cálculos van a ser importantes para lo que es la determinación de la humedad, en tal caso, y la determinación de los grados Brix, cuando hablamos de frutas. Y más importante, y bueno, no despreciable, digamos, en base a lo que es el cálculo de los sólidos solubles y de la cantidad de humedad que va a tener lo que es la muestra, va a ser muy importante obtener lo que es el diferencial de humedad y el diferencial o sea, la ganancia que va a tener en sólidos y la pérdida que va a tener en humedad, porque es algo que es muy importante medir en lo que es mi impregnación al vacío. Recordemos que si lo vamos a usar para un proceso de secado, a mí me interesa que vaya perdiendo humedad y que vaya aumentando lo que son los sólidos, porque al perder humedad sería mucho menos tiempo en lo que es el proceso de secado. Ahorraríamos tiempo, y si ahorramos tiempo, ahorramos dinero. Entonces, como ya les mencionaba, estamos hablando de que hay lo que son, hay tipos de solución que vamos a impregnar. Entonces, y también tipos de solutos de los cuales yo voy a hacer estas soluciones. Entonces, ¿cuáles son estas soluciones? Vamos a tener soluciones hipertónicas, isotónicas e hipotónicas. Entonces, una hipertónica es la que contiene más soluto fuera de la molécula que dentro. O sea, que mi solución tiene, por ejemplo, en este caso tiene 45 grados Brix. Entonces, digamos, una solución de sacarosa de 45 grados Brix, y, por ejemplo, una fruta generalmente anda en 10, 12, 15, dependiendo mucho el tipo de fruta que estamos hablando. Por ejemplo, una pera generalmente anda como en 12 grados Brix, por decirlo así. Una solución isotónica es la que contiene la misma concentración de soluto tanto en el exterior como en el interior de la membrana celular. Entonces, por ejemplo, una fruta que tenga 12% de grados Brix, y yo le impregno lo que es una solución de sacarosa de 12% de 12 grados Brix. Entonces,
ahí no habría tanta influencia en lo que es la pérdida de agua, pero este tipo de soluciones generalmente no solo se impregna lo que es azúcares. Y vamos a tener lo que son las soluciones hipotónicas, que una solución que contiene menos moléculas de soluto fuera de la membrana que dentro de ella. Y generalmente se utilizan, por ejemplo, soluciones como de lactato de calcio al 1%, peso-volumen, que son más que todo para fortificar alimentos. Entonces, ya que hablamos de tipo de soluciones y hablamos de que hay 3 tipos de soluciones, hablamos también de cómo van a ser las composiciones de estas soluciones para impregnar. Entonces, vamos a tener que este tipo de soluciones pueden ser de 6 tipos. Esta composición puede ser de 6 tipos. Entonces, puede ser de azúcares, y les muestro ejemplos, disculpen. Azúcares como lo que es la glucosa o la sacarosa. Vamos a tener sales como el cloruro de sodio. Y para los que ya llevaron carnes, no sé si ya la llevaron o van a llevarla, por ejemplo, los nitritos y los nitratos. Y por ejemplo, este tipo de soluciones, una solución de sal que contenga nitritos y nitratos, ¿para qué va a servir? Obviamente para salmueras. Compuestos fenólicos, como lo que es la quercetina, aunque yo aquí les puse una molécula de antocianina, que es una molécula general. No, perdón, es una cianidina, si no me equivoco. Y tenemos lo que son minerales, como el calcio, el hierro y el zinc, que generalmente nos van a servir para fortificar alimentos. Las vitaminas, como la E. Y algo muy importante, y pensando en el ingeniero Weber, eran los microorganismos, en este caso algún tipo de probiótico, el cual se puede utilizar para impregnar en soluciones, dependiendo del tipo de probiótico también. Entonces, ¿qué equipo vamos a utilizar para lo que es la impregnación al vacío? Aquí, perdón, les puse BI, que es Vacuum Impregnation, está en inglés. Entonces, generalmente el equipo para impregnar al vacío es muy sencillo de armar, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque generalmente solo va a constar de la cámara de vacío, que es esta, una bomba, que es lo que me va a aplicar el pulso de vacío, un medidor de la presión y lo que es un baño termorregulador, que va a ser muy importante. Y aquí lo que tengo adentro es la muestra. Entonces, el equipo de impregnación al vacío es muy fácil de armar. Sí, se tiene la bomba, el baño termorregulador, y se puede hacer una variación de lo que es la cámara de vacío. No necesariamente tiene que ser una cámara de vacío sofisticada. Pero, como la impregnación al vacío, como les había mencionado, no es un proceso tan nuevo, aunque hemos llamado a veces tecnologías emergentes a tecnologías que están desde los años 80, vamos a mencionar también de que este tipo de procesos se han ido combinando con otros. Y, por ejemplo, se ha combinado la impregnación al vacío con el calentamiento óhmico, con los pulsos eléctricos, con el microondas, con el ultrasonido y con otros tipos de tecnologías emergentes nuevas que han ido surgiendo para ver cuál va optimizando más el proceso y cuál mejora ciertos tipos de combinaciones. Entonces, por ejemplo, yo aquí les muestro una combinación de un equipo de impregnación al vacío con microondas para secado. Entonces, ¿dónde va a influir ambos aspectos? Va a influir lo que es los mecanismos hidrodinámicos que influyen en lo que es la impregnación al vacío, y va a fluir lo que es el calentamiento que surge en el microondas. Entonces, con ello para mejorar lo que es el proceso de secado. Una de las cosas muy importantes cuando se habla de impregnación al vacío es que, y que ustedes lo van a encontrar muy seguido, es la deshidratación osmótica. Entonces, ¿qué sucede con la deshidratación osmótica y cuál sería como que la diferencia en la impregnación al vacío? Bueno, su diferencia en realidad
no son la misma, pero tienen diferencias que la hacen ser dos procesos distintos. Entonces, por ejemplo, la deshidratación osmótica, es más ideal para lo que son los procesos de secado, porque logro hacer de que salga mayor humedad de lo que es la muestra, porque aplico lo que son soluciones hipertónicas, y hablamos de que hipertónicas son soluciones con concentraciones altas, por ejemplo, en azúcares, en lo que es el caso de frutas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo aplico este tipo de soluciones, logro hacer de que la humedad baje y que sea el proceso de secado sea más eficiente. Entonces, al reducir la gran cantidad de agua, claramente se reduce lo que son los costos y lo que es el tiempo en el proceso de secado. Y la deshidratación osmótica es un proceso que también se puede combinar con lo que son otras técnicas, como lo que es el pulso de vacío, que mejora lo que es la aceleración de los componentes. La deshidratación osmótica incluso es un proceso que tarda horas, mientras que la impregnación al vacío lo que tarda son minutos, generalmente. Entonces, partimos de que vamos a aplicar lo que es la impregnación al vacío. Ya ahora que ya lo sabemos, ¿en qué se ha aplicado? Entonces, como no es tan fácil buscar qué industria lo ha aplicado, les voy a hablar sobre, por ejemplo, qué se ha desarrollado en la investigación, que sea bueno, que sea interesante para ustedes y que digan, ok, le entro a la parte de la impregnación al vacío. Entonces, por ejemplo, partimos con un estudio que es sobre fortificación de piezas de manzana con lo que es calcio y compuestos fenólicos de lo que es la zanahoria negra. Entonces, generalmente, como les había mencionado, van a haber diferentes factores que van a influir en lo que es la impregnación al vacío. Ya, ¿qué factores habíamos hablado? Habíamos hablado de la geometría de la muestra, o sea, el tamaño. Y por ejemplo aquí, estas son placas con este tipo de geometría de 6 por 2, 2 y 6.2 por 2 y por 6.1. Hablamos de cuál es la relación que va a haber entre la muestra y la solución. Por ejemplo, en este caso, los que realizaron este estudio aplicaron lo que fueron 250 gramos de placas de manzana en lo que fueron 5 litros de solución. La presión, en este caso, el artículo generalmente dependiendo del tipo de revista que se publique, el artículo lo va a exigir en ciertas dimensiones. Y en este caso, este artículo lo publicó en 211 milímetros de mercurio. Utilizaron lo que es una combinación, como les había mencionado, este tipo de técnicas se realiza muchas veces en combinación con otras, y por ejemplo, aplicaron lo que fue ultrasonido, en lo que es 96, 130, 158 y 198 watts. El tiempo de vacío, como les había mencionado, aquí hay dos tiempos que nos van a jugar muy importante. Uno es el tiempo de vacío y el otro es el tiempo en presión atmosférica, que es cuando yo ya liberé el vacío y el que va a lograr hacer que los poros se llenen de lo que es mi solución. Entonces, por ejemplo, el tiempo de vacío en este caso fue de 3 minutos, mientras que el tiempo de presión atmosférica fue de 20 minutos. ¿Cuál fue la concentración de la solución? Porque eso también es bastante importante. O sea, ya hablamos de que la muestra y la solución es importante, pero ¿qué es lo que contienen estos 5 litros? Ok, estos 5 litros contienen 0.2 molar de manitol. Manitol es un tipo de edulcorante, 3% de ácido láctico, 3% de lactato de calcio y 0.8 de concentrado de zanahoria negra. Entonces, este concentrado de zanahoria negra es el que va a aportar lo que son los compuestos fenólicos. ¿Qué fue lo que encontré más así como que, ya que digo, va a ser muy, muy interesante ponerlo y mencionarlo en lo que es de este artículo y mencionarlo en lo que es esta presentación? Muy importante es, por ejemplo, y si ven, no hay azúcares, ¿verdad? Entonces, este no es un tipo de solución hipertónica. Y observen,
el total de sólidos, por ejemplo, disminuyó de la que no es tratada a la que es tratada. Y esto es por el tipo de concentración que tiene la solución. Otro de los puntos que es más importante, considero yo, es que, por ejemplo, la manzana no presenta lo que es TA. ¿Qué es TA? TA es antocianinas totales. Entonces, por ejemplo, al no presentar lo que es este tipo de compuestos bioactivos, las antocianinas totales son muy buenas para lo que son diferentes tipos de problemas. Entonces, tener un alimento que no tenga antocianinas y poder impregnarlo y que esto aumente, es muy importante en lo que es el estudio. Entonces, por ejemplo, aquí parto de que no tengo antocianinas y luego de que tengo 23.27 miligramos en 100 gramos de materias de base seca. Y aparte que, por ejemplo, el calcio, si ven la manzana, tiene un 12.03 miligramos en 100 gramos de calcio, pero cuando yo realizo la impregnación, obtengo un 61.27. Entonces, ¿qué logré hacer? Logré hacer de que mi manzana, que tenía este tipo de características físico-químicas, pudiera mejorar alguna de ellas. En este caso, por ejemplo, fueron las antocianinas, por ejemplo, fue el calcio. Entonces, logré fortificarla. O, por ejemplo, el lactato del ácido láctico, que parte de no tener, ahora tener un 2.14. Entonces, logro así lo que es la fortificación de lo que son mis piezas de manzana con compuestos fenólicos de zanahoria negra y lo que es calcio. Entonces, otro de los estudios también que les traigo ahí es el que yo estoy realizando. Por ejemplo, yo estoy trabajando con impregnación al vacío, asistida también con una tecnología emergente. Entonces, esta tecnología emergente con la que yo estoy trabajando es el calentamiento óhmico. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es incorporar lo que son compuestos bioactivos del jugo de arándano en lo que son placas de pera. Entonces, como les mencionaba, muy importante es la geometría que yo voy a tener para mis placas de pera. ¿Cuál es la relación de muestra-solución? Entonces, por ejemplo, les mostraba que era 250 gramos en 5 litros de solución. Ahora, ustedes se van a encontrar muy seguido y en muchos estudios que a veces la muestra-solución es 1:3. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo tengo 1 libra de placas de pera, voy a tener 3 libras de jugo de arándano para impregnar. La presión va a ser muy importante. En este caso, yo la tengo en milibar. ¿Qué temperaturas estoy aplicando? 30, 40 y 50 grados. El tiempo de vacío, que les mencionaba que es muy, muy importante, es de 5 minutos. Y, por ejemplo, el tiempo de lo que es la presión atmosférica, que es cuando se libera el vacío, fue de 180 minutos. Claro, como en este caso ya hay una asistencia con lo que es un proceso de calentamiento óhmico, o sea, con una tecnología emergente, se aplicó lo que fueron 8 voltios por centímetro, que es el campo eléctrico que yo voy a aplicar cuando yo libere la presión, cuando esté en la presión atmosférica. Entonces, esto va a hacer que mejore lo que es la incorporación de algunos compuestos. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico lo que hace es excitar y abrir los poros de mis placas de pera. Entonces, la concentración de la solución, yo les muestro que es jugo de arándano, no tenía que buscar en muchos datos cuál era la concentración de este jugo de arándano, solo les puedo mencionar que era 13 grados Brix y que, por ejemplo, este jugo de arándano ya fue tratado con lo que fue calentamiento óhmico antes de impregnar. ¿Qué era lo que se buscaba? Que
esto mejorara lo que fueran algunos de los compuestos. Entonces, por ejemplo, aquí yo les muestro lo que es el ensayo de capacidad antioxidante. Entonces, recordemos que la capacidad antioxidante es muy importante para nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer la capacidad antioxidante es mejorar algunas de las enfermedades que uno, o prevenir algunas enfermedades, y también, por ejemplo, lo que son los agentes de oxidación. Entonces, ¿qué sucede? Que este jugo de arándano fue tratado a 50 grados Celsius en lo que es un campo eléctrico de 13 voltios por centímetro, que es la tecnología emergente que les estaba mencionando, que es el calentamiento ómico. Entonces, al aplicar lo que es al tener lo que es un jugo de arándano con una alta capacidad antioxidante, voy a lograr hacer que estas placas de pera sean mayormente enriquecidas que un jugo que no ha sido tratado. Entonces, solo les voy a mostrar así dos de los resultados que he logrado obtener, que es, por ejemplo, las antocianinas totales. ¿Por qué? Porque la pera, yo uso lo que es pera Pacahans, esa no la tenemos en Honduras, quiero aclararles. Entonces, ¿qué sucede con esa pera? Esa pera no contiene antocianinas. Si ven aquí, el ensayo siempre me arroja 0, entonces no tiene nada de antocianinas totales. Sí contiene otros compuestos bioactivos, pero en este caso no contiene antocianinas. Y como les mencionaba, las antocianinas tienen lo que es la prevención de diferentes tipos de enfermedades. Entonces, al aplicarle lo que es la impregnación en 30, 40 y 50 grados Celsius por un tiempo de 0 a 180 minutos, voy a obtener, por ejemplo, en 50 grados Celsius, lo que es la mejor impregnación, la mejor recuperación de compuestos. Por ejemplo, la mejor recuperación de compuestos, en este caso 3.2 miligramos por 100 gramos de muestra seca. Entonces, y esto va a mejorar mucho algunos de los compuestos. O sea, tengo una pera que está mayormente enriquecida. Otro de los ensayos que también que les quería mostrar es que, por ejemplo, los compuestos bioactivos, en este caso, siempre están ligados a lo que es la capacidad antioxidante. ¿Por qué? Porque yo puedo tener muchos compuestos, pero una baja capacidad antioxidante. Entonces, si yo tengo muchos compuestos, pero una baja capacidad antioxidante, eso significa que los compuestos no tienen calidad. Tengo cantidad, pero no tengo calidad. Mientras si yo puedo tener una baja cantidad, pero una muy buena calidad de compuesto de capacidad antioxidante. Entonces, al estar ligados, es muy importante medir lo que es la capacidad antioxidante. Que en este caso, por ejemplo, la mejor recuperación de compuestos fue a 50 grados Celsius, pero ya no fue en los 180 minutos como se mostraba anteriormente, sino más bien en este caso fue a 90 minutos. Entonces, aquí es donde yo juego entre qué quiero, cantidad o quiero menor cantidad, pero más calidad. Y esto va a ser muy importante a la hora de tomar decisiones. Pero bueno, ya hemos mencionado que la impregnación al vacío funciona para lo que son frutas. Y se los he aclarado, también medio he mencionado, por ejemplo, los procesos de carnes. Uno de los estudios, el último, ya, para no aburrirles, es una impregnación que se realizó en salmueras de filetes de merluza. O sea, sé que ya me estoy saliendo del tema principal, no me he salido tanto del tema principal porque seguimos hablando de impregnación, pero ya me salí del tema de las frutas. Entonces, ¿por qué quiero hablarles acerca de filetes? Por ejemplo, este tipo de impregnación de salmuera en filetes, porque porque el CUR no tiene lo que es el proyecto de aquaponía, el cual los peces necesitan un valor agregado, y otro porque también me he fijado, por ejemplo, gracias al ingeniero Almaster Ever, que hay nuevos proyectos de acuaponía. Entonces, y eso me parece muy bueno y un muy buen avance de lo que es Olancho. Entonces, y también lo consideré, bueno, no solo lo consideré por esa parte,
del excelente manejo que se está realizando ahora, sino también porque mencionamos de que Olancho es un departamento en el cual el fuerte son las carnes, tanto carnes como lácteos. Entonces ese siempre ha sido nuestro fuerte como lanchanos. Entonces, muy importante ir optimizando muchos de los procesos que hay en lo que es la región. Entonces, uno de ellos, y por eso me parece interesante hablarles sobre este estudio, que es una impregnación de salmuera en filetes de merluza. La merluza es un pescado algo parecido a la tilapia, porque yo sé que en Honduras no hay merluza, algo parecido a la tilapia, solo que no tiene la misma firmeza que tiene lo que es el filete de tilapia. Entonces, a mí me gusta mucho la merluza porque me recuerda mucho a casa, así que creo que me lo puedo poner en motivo, así que mejor no sigo diciendo esto, sino que vamos a hablar acerca de qué fueron las condiciones de proceso que implementaron. Por ejemplo, en este caso, hicieron lo que fueron láminas. Bueno, estos unos filetes de 5 por 3 por 1.1 centímetros y impregnaron lo que es una muestra solución de 1 a 10. Como les mencionaba, por ejemplo, en este caso podría ser 100 gramos de muestra, 1 litro de solución, por decirlo así. ¿Cuál fue la presión que aplicaron? 10.000 pascales. El tiempo de vacío fue de 5 minutos y en este caso, y es el mayor tiempo que estamos viendo, que el tiempo de presión atmosférica fue de 420 minutos. ¿Cuál fue la concentración de la solución? Aplicaron lo que eran sales, en este caso, y fueron 10 gramos de cloruro de sodio en 100 mililitros. Sí, pueden observar en la gráfica, por ejemplo, la incorporación de lo que es este cloruro de sodio en lo que fueron los filetes de merluza a través del tiempo. Estamos hablando de 0 hasta los 420 minutos. Entonces, partimos de que, y se me olvidó ponerles, me disculpan ahí, este es la muestra control, o sea, la muestra a la cual yo no le impregné, no le realicé impregnación al vacío, sino que sí llevó lo que es el proceso de salmuera en el mismo tiempo, pero sin impregnación, mientras que estas bolitas que están aquí, estas blanquitas, sí contienen lo que es el proceso de impregnación al vacío. Entonces, si observan ustedes, si yo quisiera lograr esta impregnación en este punto de aquí, la lograría en el menor tiempo posible aplicando impregnación al vacío. O si quisiera lograr hacer de que la concentración de sales fuera mucho mayor, la lograría quizás en 420 minutos, pero con impregnación al vacío. Recordemos que la sal nos va a servir para conservar lo que es el producto. Entonces, en este caso, la impregnación al vacío mejoró lo que es el rendimiento del proceso y lo que es el tiempo. Entonces, también mencionarles, y algo que es muy importante cuando se aplica este tipo de procesos, ¿por qué? Porque yo estoy cambiando el tipo de proceso, o sea, yo estoy aplicando salmuera, pero con impregnación al vacío, o sea, yo ya agregué lo que es una tecnología más. Entonces, algo que va a ser muy importante y que ustedes tienen que pensarlo, porque hay una persona que lo va a consumir, y lo primero que por donde va a entrar cualquier alimento siempre va a ser por la vista. O sea, siempre vamos a ver el alimento y vamos a decir, sí, se ve muy rico, lo vamos a probar, o como que, no, eso no se ve comible. Entonces va a suceder ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos saber si hay un cambio o si, por ejemplo, digamos, el cliente, el consumidor va a decir, lo compro o no lo compro? Bueno, en lo que es la ciencia de alimentos van a haber dos procesos. Uno es el panel sensorial y otra va a ser medir lo que es color. Entonces, el color en este caso va a ser muy importante. Va a ser muy importante medir lo que son los cambios de color, que es algo que se los muestro acá. El color, generalmente el color se mide con lo que son las coordenadas CIELAT, que es uno de los más importantes, y CIELAT, que es luminosidad, A y B son los
cambios de tonos que van desde verde a rojo y azul a amarillo. Entonces, estos cambios nos va a decir que tanto el producto ha cambiado cuando yo le apliqué el proceso y cuando no se lo apliqué, por decirlo así. Y este D2000 que sale aquí es el cambio del color. Entonces, ¿qué tanto cambió el color de mi muestra tratada a mi muestra no tratada? Y por decirlo así, por ejemplo, si ustedes pueden observar, digamos, en la coordenada de luminosidad, que son las tonalidades desde blanco hasta negro, miramos que no hay diferencias significativas en la mayoría de procesos. Por ejemplo, aquí sí hay una diferencia significativa con respecto a este, pero estamos hablando de un tiempo cero, o sea, donde no se ha aplicado el tratamiento. Pero luego de los 420 minutos, observamos que no hay diferencias significativas, tanto en luminosidad como en los tonos de color. Quizás hay una poca diferencia aquí, pero no es muy notable. Entonces, algo que me lo va a decir es, por ejemplo, la diferencia de color. Entonces, si ustedes pueden ver aquí sí hay diferencia de color de uno a otro, mientras que acá y acá no hay diferencias significativas. Entonces, ¿qué me va a decir aquí? Que mi producto no cambió tanto en lo que es de mi producto como yo lo trato convencionalmente a como está tratado ahora con una nueva tecnología. Y eso en este caso va a ser muy importante, que yo no mire esos cambios, o sea, como decir, agregué, mejoré el proceso, pero no hubo un cambio de color, y eso es muy, muy importante en este tipo de aplicaciones e investigaciones. Bueno, por mi parte ha sido todo. Espero sinceramente que no les haya parecido aburrida y que les haya parecido interesante. Así que, ¿hay alguna pregunta? Gracias. Bueno, sí, bastante interesante, ¿verdad? Creo que igual a ellos. César diría. César Iría levantó la mano, va a participar. César. Buenas, ¿escuchan? Sí. Bueno, una consulta. Bueno, en la parte de la humedad del producto, ¿qué tanto afecta? Porque eso es lo que faltó un poco hablar. Ya. Verás, cuando se aplica lo que es el proceso de impregnación, la humedad va a disminuir. Sí, la humedad disminuye considerablemente, dependiendo también del tipo de solución que tú estés aplicando. Y va dependiendo el tipo de producto que estemos utilizando también. Claramente el tipo de, sí, porque influiría mucho el tipo de matriz que tú estás utilizando y el tipo de solución que vas a impregnar y la relación que vas a tener entre la solución y el soluto, por ejemplo. Podríamos decirlo así. Sí. Bueno. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Levante la manita igual a César. Bueno. ¿O quedó todo claro o no quedaron dudas? Perdón que haga otra pregunta. Diga. En la parte de la vida en aquel del producto, ¿qué tanto es buena? Pues mira, digamos en el proceso cuando tú estás aplicando azúcares, recuerda que el azúcar y por ejemplo también en los procesos cuando aplicas sales, esos son para mejorar la vida útil. Entonces sí hay estudios en los cuales, y no se los mostré porque inclusive sí había encontrado uno donde mejoran miden lo que es el tiempo de almacenamiento. Entonces, y se ha logrado determinar que
protege algunos de los compuestos que se tienen, lo que son el tipo de matriz que estás impregnando. Pero eso no va a haber ninguna desnaturalización de alguna proteína o minerales del producto. No, fíjate que no. Fíjate que algunos de los cambios que se han estudiado, porque bueno, hablamos de que generalmente este tipo de procesos se usan para secado. Entonces, muchos de los estudios que se realizan es en secado más por el tipo de liofilización. Entonces, en cierta parte, y dependiendo del compuesto que tú estás aplicando, protege mucho de los compuestos que obtienes en el tipo de fruta que estás impregnando. Recordemos que las frutas son más agua y azúcar que proteína, por decirlo así, y compuestos bioactivos, que eso también es muy importante. Sí, así es la pregunta porque lo que era la parte, lo que es la humedad con la vida del producto, eso Sí. Va de la mano porque va a depender cuánto va a durar ahí. Correcto. Sí, pero fíjate que sí, la humedad la disminuye considerablemente dependiendo de la concentración de la solución. Entonces, eso. Sí, bueno. Gracias, ingeniera Fanny. Hola, tengo algunos problemas de conexión, no sé si me escuchan bien. Sí, lo escuchamos. Sí, ok. Muy interesante tu participación, ingeniera Belkis. Y bueno, en esta línea tan interesante como es utilizar soluciones, por ejemplo, de azúcares o de salmueras en algunos alimentos, conocía lo que es la deshidratación osmótica. Y vos mencionaste lo que es algunas similitudes que hay entre ambos procesos. En general, de impregnación al vacío no había escuchado hablar, entonces sí me ha parecido interesante, digamos, cómo incorporar algunos compuestos bioactivos que no están presentes en algunas frutas de manera natural y lograr enriquecerla de esta manera. Y bueno, en ese sentido, les quiero comentar que el otro día tuve la oportunidad de probar la famosa pitaya. En Honduras no se da mucho, entonces digamos que estaba muy emocionada, logré conseguir que alguien me consiguiera una de las frutas para poder probarlas. Y en el caso de esta fruta, es bastante rica en lo que son antocianinas, antocianinas y algunos compuestos fenólicos. Entonces, volviendo al tema que mencionaste sobre lograr utilizar una solución, por ejemplo, del durazno que estás utilizando, y lograr impregnar otras frutas, viene siendo como un campo interesante. Poder utilizar tal vez alguna solución de esta fruta en la impregnación de otro tipo de frutas que no contenga este tipo de compuestos fenólicos. Entonces, más que todo, felicitarte por la presentación y por el conocimiento que nos has impartido en esta tarde. Gracias. Fíjate que, ya que lo has mencionado, esto viene siendo bastante importante porque, por ejemplo, algo que nos sucede a los centroamericanos cuando llegamos a Chile, así para chismosear un poquito, es que sufrimos de lo que es, ¿cómo mencionárselos? El boom de los berries, por decirlo así. O sea, nos volvemos locos por comer berries. Arándanos, frambuesas, fresas. Bueno, acá no se llama fresa, se llama frutilla. Y lo que son diferentes tipos. ¿Qué sucede con estos berries? Estos berries son de la época de verano, que el verano en Chile es diciembre, enero, febrero y parte de marzo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que esos berries solo se encuentran en esta época. Entonces, es una manera también de poder llevar esos compuestos y obtenerlos para mayor tiempo. Inclusive, por ejemplo, llevarlos a lo que son países donde no tenemos ese tipo de compuestos. Claramente nosotros tenemos bastantes frutas, como hondureños, tenemos bastantes frutas que también tienen una buena capacidad antioxidante y pues, bastantes compuestos muy buenos. Muy bien. Bueno, mire,
Yo encantado con la presentación, la verdad. Usted dijo algo ahí y le voy a dar una tarea. Dijo que era fácil armar ese equipo para impregnar al vacío, así que espero la propuesta, ¿verdad, ingeniera Fanny? ¿Cómo nosotros podríamos armar un sistema de ese? Bueno, yo visualizo dos objetivos que se buscan con impregnación al vacío. Disculpa que está lloviendo bastante. ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Ok. Entonces le decía que yo visualizo dos objetivos con impregnación al vacío. Una, que ese producto me ofrezca algo diferente como consumidor. Y dos, que según el tipo de proceso yo puedo hacer que el producto me dure más. El claro ejemplo que daba usted era cuando utilizaron la salmuera en filetes de ese tipo de pez. ¿Okay? Muy interesante, la verdad, la felicito. No sé qué tan aplicable sería para nuestro medio con las condiciones que tenemos para poderlo ejecutar nosotros y poder hacer ese tipo de práctica. No sigo hablando porque... Bueno, más o menos sí te escuché un poco, así que parece que sí está lloviendo muy fuerte allá. Sí, bueno, yo como digo, de la crisis a veces salen las buenas ideas. Entonces, yo conozco la situación que se vive y considero que sí se podría armar algo bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Ingeniera Belki, y un equipo que yo monto o tengo un equipo para impregnar el vacío me puede servir tanto para alimentos en estado líquido como estado sólido. Mira, el asunto es que cuando impregnas al vacío tiene que ser una matriz sólida. Porque sí, tiene que ser una matriz sólida, sí o sí. La matriz que yo tengo que tener tiene que ser sólida, por eso es una relación entre muestra sólida y líquido para impregnar. Es que usted mencionaba que uno de los usos de la impregnación al vacío eran los alimentos funcionales. ¿Qué alimentos funcionales en estado sólido puedo encontrar? Varios. ¿Ejemplo? Por ejemplo, algunos tipos de productos así como, a ver, ¿cómo te lo menciono? Algunos tipos de placas generalmente se han enriquecido con varios compuestos, entonces eso podría ser uno. Recordar que funcional no solo va a significar un líquido. Okay. Bueno, ¿alguien más? Es un tema muy interesante. Vienen preguntas de examen. Es muy adaptable para los exámenes, la verdad. Ahora, si yo tengo el equipo montado para impregnar al vacío, la incorporación de la solución, no necesito de otro equipo. No, porque generalmente en el mismo equipo haces el mix, haces digamos que se podría decir como que la mezcla, como que tienes la muestra y solo le agregas así. Mis estudiantes, yo sé que pueden ser que algo no lo comprendan, ¿verdad? Cuando hablan de presiones, cuando habla de presión de vacío la ingeniera, normalmente, las actividades que nosotros desarrollamos a medio ambiente, por ejemplo, usted dice que el agua ebulle a 100, pero hay una condicionante,
a una atmósfera, presión atmosférica. Entonces lo que les dice la ingeniera Saraí con presión al vacío es que le modifica la presión para que a esta manzana ya estructuralmente no, ella lograr su objetivo que espera, que es retirar el gas de esta manzana. ¿Verdad, ingeniera? Así es. Entonces son cositas que expresarlas es fundamental. Bueno, me dice Lilian que le va a dar las palabras de agradecimiento. ¿Te escuchamos, Lilian? El ingeniero mencionó mi nombre, que acá está lloviendo muy fuerte. Donde Yuni no está lloviendo, Yuni. Despidamos a la ingeniera Yuni y a los invitados, ¿verdad? ¿Quién, Inge? Usted, Yuni, usted me acaba de decir que quería. Ah, es cierto. Bueno, agradecer a la ingeniera Belkis por brindarnos esta importante información, ¿verdad? Que a nosotros nos va a servir de mucho. Para los que no teníamos conocimiento de ello, ahora lo tenemos. Gracias a usted y al intermediario, el ingeniero Ever. Y a todos, ¿verdad? Por estar presentes y hacer parte de esto. Así que gracias, ingeniera Belkis. Bueno, por mi parte agradecerles. No sabía que tenía la cámara apagada. Por mi parte agradecerles por la invitación y espero sinceramente que hayan aprendido un poquito más de lo que es el mundo de los alimentos. Pues hay mucho por descubrir todavía, entonces espero sinceramente que les haya servido, que sea interesante y que pues sigan por el camino de la investigación y descubriendo más. Todos los días se descubre algo nuevo. Bueno, muchas gracias a todos. La presencia de mañana va a ser hasta el siguiente martes por problemas de salud del doctor. Así que nos vemos. Un placer.